Cuando fue el estudio. Y del abdomen nos vamos a ir de la axila. Y nos vamos a ir directamente. Vamos nada más a recordar algunos conceptos para que ya después empecemos a pasar a mente interior. Recordamos que el estómago presenta un fondo, presenta un cuerpo, una función pilórica, un antro pilórico, un conducto pilórico y una región pilórica. La altura de lo que es la terminación del esófago hacia lo que es el estómago, unión esófago-gástrica, está a la altura de T11, porque ya estamos prácticamente T10 a T11 en el orificio diafragmático, ¿sí? Pero a nivel de lo que es el píloro, estamos en L1. Pero si nos fijamos, la curvatura menor en forma de L y la curvatura mayor en forma de C, que uno está a la derecha y otro a la izquierda, tienen un mismo principio y un mismo final. ¿Correcto? Cosas importantes que nos faltan ver acá. En la curvatura menor se inserta esta membrana sedeliza. ¿Cómo se llama? Ligamento gastrohepático o epiflón menor, en cuya porción caudal, en donde ya no está en el estómago, sino que está en el duodeno, se llama ligamento hepatoduodenal, en cuyo espesor se encuentra Che-porta, de la tríada portal con colédoco anterior a la derecha, colédoco, la hepática anterior a la izquierda y la porta posterior. Y si estuviéramos parados en la porta, a 5 milímetros, medio centímetro atrás, se encuentra la cava, y entre los dos un espacio que comunica lo que es la cavidad peritoneal mayor a la cavidad peritoneal menor, que se llama hiato de Wilson. ¿Está bien? Lo mismo que foramen mental, foramen epiploico, adipsa. Sí, es lo mismo. Adipsa epiploico es lo mismo. ¿Correcto? Tenemos que en la curvatura menor hay una anastomosis importante de dos vasos que son la gástrica izquierda y que la gástrica derecha. ¿Ok? Y que la gástrica izquierda fue el resultado de una de las ramas de Che, no, del Che, coronaria estomática, hepática y esplénica. ¿Cuál es la de mayor calibre? La esplénica. Pues vamos a tener que esta es la arteria del intestino anterior que termina en la mitad proximal del duodeno, porque en la mitad distal hasta los dos tercios proximales del colon transverso Es se intestino llama medio. Intestino medio. intestino medio, y la arteria que va a irrigar todo esto se llama Mesentérica superior. ¿Está bien? Panco, coco, ramo y pancreático duodenal, ¿verdad? Inferior, ¿verdad? Cólica media, ¿sí? Cólica superior derecha, cólica inferior derecha, biliocólica, ramas regionales, ciliares, todo eso ya lo vimos. 3.75, 4 centímetros por arriba de la bifurcación de la aorta abdominal, que es prácticamente L4, 3.75, 4, aparece el origen de la mesentérica inferior, que se proyecta hacia abajo y a la izquierda para irrigar al intestino posterior, que se inicia en el tercio distal del colon transverso y termina en el ano. Cococir, cólica superior izquierda, cólica inferior izquierda, sigmoidea hacia el rectal superior. El recto recibe tres rectales o hemorroidales que vienen de diferentes orígenes. MIP, de la mesentérica viene la superior, de la ilíaca viene la media y de la pudenda interna la inferior. ¿De acuerdo? Muy bien. Pasamos a la que sigue. A ver, pasa en la anterior. Aprovechamos esta diapositiva para ver que hay dos lóbulos en la cara posterior inferior visceral, que ese es el lóbulo cuadrado, que se ve perfecto, y ese es el lóbulo caudado que está arriba, en la parte central posterior del hígado. Se ve el lóbulo izquierdo, el lóbulo derecho, y entonces vemos una vesícula biliar que está en el límite derecho, y arriba, prácticamente, si fuera transparente, allá arriba, estaría prácticamente pasando la cava que va directamente al corazón. ¿Está bien? Y en el lado izquierdo, límite izquierdo, LI, ligamentos, estaría el ligamento redondo aquí abajito, y allá arribita estaría el ligamento venoso para delimitar el lóbulo cuadrado, que es este, y el lóbulo caudado, que es el que está allá arriba. ¿De acuerdo? La curvatura mayor del estómago presenta la anastomosis de dos vasos gastromentales o gastrohepiploicos derecho y izquierdo. La gastroduodenal, ¿rama de quién? De la hepática, se proyecta de la hepática y se dirige hasta el espacio entre el estómago y el duodeno, encima del cuello del páncreas, y dado ramas CAP, gastromental derecha, pancreático duodenal superior. ¿De acuerdo?
Y entonces vemos que aquí ramos panes que eran los ramos pancreáticos, los ramos esplénicos, los gástricos cortos y la gastrobifloide izquierda viene por acá y de ellos nacen vasos gástricos y vasos epiploicos. ¿Está bien? O sea, resulta que la gastroepiploica está aquí, da un montón de ramos epiploicos y un montón de ramitos gástricos que van a irrigar en el estómago y van a irrigar al epístolo mayor. Pasamos a la que sigue. La que sigue. En el estómago, nosotros tenemos que al cortar, existe una mucosa completamente corrugada y llena de arrugas, ¿sí? Que aquí normalmente se va a producir un líquido que es prácticamente ácido, el ácido clorhídrico de las células parietales, A parietales, A ácido clorhídrico, y las principales que produce prácticamente moco para proteger al propio estómago de su propia secreción. Entonces la mucina va a estar prácticamente protegiendo a la mucosa de esa acidez producida por el ácido clorhídrico producido por las células parietales. Sí, el moco mucina se va prácticamente a estar acá revistiendo a toda la mucosa. Acá hay una línea de unión esófago-gástrica que se llama línea Z, ¿verdad? Y vamos a tener que aquí normalmente el estómago presenta cerquita de la curvatura menor una cresta ligeramente oblicua y longitudinal, y esto se llama canal gástrico. Ahí lo dice acá, canal gástrico, donde los alimentos vienen, pasan por acá, luego caen aquí abajito y se van destruyendo, etc. Y luego van pasando de poco en poco hasta que pasan a través del fígado. Recuerden que hay 4 capas que tiene el tubo digestivo: mucosa, submucosa, muscular y serosa. Lo importante de la submucosa, ¿qué hay en la submucosa? ¿Yo cómo puedo saber que estoy en la submucosa? Claro, la mucosa tiene una lámina propia, tiene un epitelio para absorber y todo, y tiene una muscularis mucosae, que es una capa de músculo liso delgadita que nos va a separar la mucosa de la submucosa. Pero ¿cómo sabemos que ya llegamos a la submucosa? ¿Qué hay allá? En la submucosa lo que hay son arterias, venas y nervios, ¿correcto? En donde vamos a encontrar un plexo submucoso de Meissner que va a ser importante para el peristaltismo del intestino, pero también va a haber un sistema de venas que al final de cuentas van a formar una mesentérica superior si están del lado derecho y van a formar una mesentérica inferior si está del lado izquierdo, ¿de acuerdo? Y que finalmente estas venas, ¿a dónde van a ir? Al sistema del hígado. Al sistema portal, porque la vena mesentérica inferior llegará hacia arriba, la vena esplénica, y no pasará nada, y luego detrás del cuello del páncreas se unirá ¿quién con quién? La esplénica con la mesentérica, y dará origen a ¿quién? La porta. Entonces será una vena importante que tiene un trayecto ascendente y oblicuo en dirección ¿a dónde? Entonces mide 7.5, entra al hilo hepático. ¿Y qué pasa con la vena cuando entra? Se divide en rama derecha y rama izquierda, y luego millones de ascendentes y descendentes que ¿dónde se localizan? ¿Dónde se localizan? Sí, pero sus ramas ascendentes y descendentes ¿dónde se localizan? Son dos izquierdas y dos derechas. ¿Dónde? En los lobulillos, no lóbulos hepáticos, porque el lóbulos es derecho e izquierdo. Lobulillos hepáticos, pero no dentro del lobulillo, sino se llaman espacios interlobularios o espacios portales que están en la periferia del lobulillo. ¿Qué contiene un espacio portal? Bagnelin, vena, arteria, nervio, conducto, linfáticos, todo eso, interlobulillar. ¿Está bien? ¿Qué pasa con la sangre que normalmente llega por el sistema portal lleno de toxinas y de bacterias y luego se vierte a unos espacios que están entre una cadena de hepatocitos y la otra cadena de hepatocitos? ¿Cómo se llama eso? Y allá tienes una membrana endotelial y un espacio índice donde existen macrófagos, y cuando esta sangre pasa hacia el centro del lobulillo, ¿qué cosa importante hay en el centro del lobulillo? La vena centrolobulillar, que es el origen ¿de qué? Del sistema suprahepático. Se van a unir varias
¿verdad?, centrolobulares para formar venas hepáticas menores, y muchas de las menores van a dar origen a 3 subrepáticas, derecha, media e izquierda, que van a desembocar ¿dónde? En la cava, ¿qué? ¿Superior o inferior? Inferior, correcto. Y ya vamos a la circulación general. La diferencia va a ser que los sinusoides hepáticos van a filtrar todas las bacterias y todas las toxinas que trae esta sangre contaminada del intestino, y la sangre que se vierte al sistema subrepático es una sangre totalmente limpia, con el 1% si acaso de toxinas o bacterias, que es nada para la circulación general. ¿Correcto? Pasamos a la que sigue. Aquí, por ejemplo, estamos viendo las diferentes capas del estómago, la mucosa, etcétera, etcétera. Aquí unas capas prácticamente que están en la lámina muscular. Pasa la que sigue. La que sigue. Sigue. Y entonces aquí vemos las estructuras que decimos que son retroperitoneales, que están pegadas prácticamente a la pared abdominal posterior. Y entonces se puede apreciar que existe esta estructura que está acá. ¿Qué es esto que está acá? Quita las etiquetas antes que empiece a leer los Psoas. Entonces, este es el psoas, ¿correcto? Aquí hay otros psoas. ¿Esto qué es? Es la vena. ¿Esto? Entonces, en la parte de la tercera porción del duodeno, que es la porción horizontal, ¿está bien? Porque la primera fue ascendente, la segunda descendente, la tercera horizontal y la cuarta otra vez ascendente. En la parte anterior lo más importante será el repliegue doble de la raíz del mesenterio, en donde no pueden pegarse estas cosas porque están los vasos mesentéricos superiores. ¿Cuáles son? Vasos mesentéricos, ¿cuáles? La arteria y la vena, ¿verdad? La mesentérica superior, que viene de todo el intestino medio, ¿verdad?, y que se mete aquí a la altura del cuello del páncreas en su parte inferior, y va a unirse con la que viene por acá atrás, para que acá atrás se forme la porta, y la porta va a seguir su camino aquí, delante de la cava, para dirigirse al hígado. La arteria saldrá y empezará a ver sus ramas panco, que es la pancreático duodenal superior y la cólica media, y conforme vaya bajando va a haber una cólica superior derecha, una cólica inferior derecha, ramas ileonales, ramas iliales, bla, bla, bla. ¿Correcto? ¿Está bien hasta acá? Sí. Ok. En la cara posterior de la tercera porción del duodeno, ¿qué cosas les parece a ustedes que existen en la parte posterior, tomando en cuenta este dibujo? ¿Qué hay en la parte posterior? ¿Qué estaría atrás? Pero vean ustedes de derecha a izquierda, ¿qué habría? Estaría esto. Entonces es el hemotenco de la cara posterior. Entonces vamos a poner un PSO de psoas, B de vena cava, ¿sí?, A de aorta, y soma, PSO más de psoas mayor del lado izquierdo, y diríamos nosotros SOBEC a soma. ¿Sí? Son las 4 características de la parte posterior de la tercera porción del duodeno. ¿Está bien? 4 características de la parte posterior de la tercera porción del duodeno. Vamos a analizar entonces en la topografía del duodeno. Cuando estamos en este punto, que quede muy pero muy claro, este punto está a la altura de este punto. Pregunta, ¿el píloro a qué nivel está? En L1, y por lo tanto la primera porción del duodeno sigue estando en L1, es ascendente pero está en L1, y la segunda porción va de L1 hasta L4, L1 hasta L4, ¿está bien? Y luego de L4 prácticamente seguimos prácticamente hasta L3, y luego subimos hasta L2, que es esta partecita que está aquí, y ya tenemos todas las partes del duodeno. La primera estará en L1, la segunda de L1 a L4, la tercera de L4 a L3, y la 4 hasta L2, que está arribita donde está el ángulo duodeno-inguinal de qué? Importante desde el punto de vista clínico, ¿para qué? Para saber la causa del sangrado del tubo digestivo en alto y bajo. Si el sangrado, su causa estuviera por arriba del ángulo de 3, ¿cómo sería la sangre? Oscura, se llama melena. Y si estuviera por abajo, sería rutilante, se llama rectorragia o hematoquesia.
Rectorragia es un sangrado rutilante, como que te cortes y salga la sangre roja brillante, o hematoquesia, que también es el término utilizado para el sangrado rectal rutilante. ¿Listo? Ok. Aquí vemos esto. ¿Qué será esto? Pero es rápido. O sea, ¿qué es esto? A ver, ¿qué es esto? ¿Qué parte? La ¿Cuál? sería El tercio externo, ¿está bien? El tercio lateral, ¿está bien? Los dos tercios internos, los dos tercios que están a la derecha proximales, están hacia la derecha y el tercio externo está hacia la izquierda, ¿está bien? Exactamente acá donde estuvo el corte, aquí es donde termina el intestino medio para iniciar posterior. Pero se ve que prácticamente esto está rodeando normalmente al colon y viene como una capa peritoneal doble y viene acá adelante, y aquí donde no existe esto se ve la línea superior y la línea inferior de la hoja que cubre y la hoja que regresa. ¿Cómo se llama esto? Mesocolon transverso. Cuando nosotros tenemos el cuerpo del páncreas que tiene aspecto triangular al corte, obviamente tendrá tres bordes porque es un triángulo así, que es el borde anterior, que es este, que tiene la raíz del mesocolon, el borde superior que tiene la arteria esplénica, y si fuera transparente, el borde inferior que viene ya atrás vendría por acá, para que aquí se una con esta y continúe con esto. ¿De acuerdo? Entonces acá no estamos viendo la vena esplénica porque es posterior. ¿De dónde sale la vena esplénica? Del vaso, su origen está en el vaso. Se reúnen todas las vénulas y todo eso origina una sola vena que corre por la parte posterior del cuerpo del páncreas. ¿En dirección a dónde? ¿En dirección a dónde? A ver, vamos a repetir. La vena esplénica nace del vaso y va a seguir por la parte posterior del páncreas. ¿Hasta dónde? O sea, llega hasta el hígado. Llega hasta el hígado. ¿Qué va a pasar, Raquel, con la vena esplénica? ¿Qué va a pasar hasta él? ¿Dónde? Detrás del cuello del páncreas. Allá termina, ya estuvo, ya no hay más. Llega a la altura del cuello del páncreas, la mesentérica se une con ella, forma un nuevo vaso que se llama porta y su dirección es ascendente, ligeramente oblicua en dirección al hígado. ¿Está bien? Ok. Pasamos a la que sigue. Aquí tenemos al duodeno en un corte frontal o coronal. ¿Cuántas cosas importantes podemos nosotros sacar ahorita de más detalles del duodeno? La primera porción, esta primera que termina acá a la altura de L1, que es la misma altura de acá, L1, cuando nosotros hacemos una disección, rápidamente le identificamos porque la vesícula, el fondo de la vesícula, en un cadáver, ahí se asienta, o sea, normalmente ahí está sentada, y en un cadáver la piel se pasa a través de las paredes de la vesícula y deja verde la unión de la primera con la segunda porción, y rápidamente el disector dice, esta es la primera, segunda porción del duodeno, ¿correcto? Es su posición anatómica de la vesícula, que está normalmente descansando en esta región, ¿correcto? Y estamos en L1. Cosas importantes de la primera porción. Es ascendente. Prácticamente empieza en L1. Ahí termina, perdón, la primera porción. Cosas importantes. La presencia de un color verde a este nivel nos identifica la primera porción y el principio de la segunda. Es bilis que se extravasa a través de las paredes de la vesícula en un cadáver, ¿correcto? En un cadáver, ver un punto verde en un intestino, es lo más seguro es que sea el duodeno entre la primera y la segunda porción. ¿De acuerdo? Segundo punto importante, vean esta estructura. ¿Qué será? ¿Cómo se formó? Muy bien, el conducto hepático común, que es la unión de los dos conductos hepático izquierdo y derecho, conducto biliar derecho o izquierdo, y que mide 2.5, se une con el cístico, como él dijo, para formar el coledoco. ¿Cuánto mide?
7.5. Ahora veamos su trayectoria. Tiene normalmente esto. Tiene una porción supraduodenal, ¿lo ven? Pero tiene una porción retroduodenal, ¿lo ven? Tiene una porción intrapancreática y tiene una intraduodenal. ¿Correcto? Lo más importante de la primera porción son dos cosas bien importantes. La presencia del color verde en la superficie de la primera porción en unión de la segunda, que indica la bilis en un cadáver que se extravasa de la vesícula. Y la segunda, que el colédoco pasa detrás de la primera para ya introducirse a la cabeza del páncreas y en el espesor de la cabeza del páncreas, ahora sí, unirse con el conducto pancreático de Wilson para formar los dos una ampolla hepatopancreática o de Vater. ¿Ya quedó claro? ¿Cuánto mide el conducto cístico? 1.5. ¿Está bien? El de Wilson para formar ampolla hepatopancreática o ampolla de Vater. Ok, veamos qué pasa con la segunda porción. La segunda porción del duodeno va de L1 hasta L4. Es descendente. La relación más importante de la segunda porción del duodeno en sentido anterior, ¿cuál será, Ismael? La relación más importante de la segunda porción del duodeno en sentido anterior, ¿cuál será? ¿El colon qué? El colon transverso. Ese es el motivo y la razón por la cual en ese romance del abdomen entre la primera, segunda y tercera, donde se encuentra el páncreas, no podamos ver el páncreas con facilidad porque está pasando el colon transverso con su mesocolon que impide su visibilidad del páncreas. ¿Está bien? Aquí adelante su relación más importante es que el colon pasará de acá a acá y sigue todo esto para que se vaya hacia el vaso. ¿De acuerdo? La relación más importante de la segunda porción en el sentido anterior es colon transverso. Pero ¿qué habrá detrás de la segunda porción? ¿Qué se les ocurre? El uréter derecho estaría bien. ¿Qué más? Conducto biliar no. No, porque la ampolla de Vater le saca adentro. Gabriel, ¿qué habrá? Entonces recuerden ustedes un detalle anatómico muy importante. El riñón derecho es un poquito más bajo que el riñón izquierdo. ¿Por qué? Por el hígado. El riñón derecho va a estar acá, miren. El riñón derecho va hasta acá. Sobresale un poquito de acá y baja a la misma altura de acá. L1 a L4 es la misma topografía que tiene el riñón derecho. Tienen clase ellos, ¿verdad? Es nuestro salón. Ah, ok. Sin ningún problema. Acá así que somos. No se puede. No se puede poner pausa. Ya ubicaron ustedes la relación, el riñón y la segunda porción del duodeno. Topográficamente estamos en el mismo nivel. L1 a L4. ¿Qué significa esto? Es el riñón derecho, ¿no? Obvio no puede ser izquierdo. El izquierdo no puede ser. Ahí va.
el izquierdo, dijimos que es más alto o es más bajo el derecho. Entonces resulta que el derecho va de L1 a L4 y el izquierdo una vértebra arriba, T12 a L3. T12 a L3. ¿Está bien? Pregunta. Sí. ¿Cuánto mide el conducto hepático común? 2.5. ¿Y el cístico? 1.5. ¿Y si lo sumamos nos da 7.5? No, el colédoco. Cuando se unen los dos, se origina un nuevo conducto que se llama colédoco, que mide 7.5. No la suma de los dos, 7.5. Así no va a dar. ¿Está bien? ¿Correcto? No, el riñón derecho L1 a L4 y el izquierdo T12 a L3, una vértebra más arriba. Pregunta: ¿qué estructuras tendría normalmente un riñón en forma de un frijol? ¿Qué le pondrían a un riñón de bordes y de caras y de polos? ¿Qué le pondrían? Hagan de cuenta que tengo un frijol aquí. Ahí está acá. Este es el riñón. ¿Qué parte le pondría? Este es mi riñón derecho. Cara anterior, perfecto. Cara posterior, perfecto. ¿Qué más? Polo superior, polo inferior. Muy bien. Borde externo y borde interno. ¿Está bien? Pregunta: en el borde interno, ahí vamos a encontrar el hilio de riñón que dijimos la otra vez, un hemotécnico. ¿Cuál? Va para atrás. ¿Qué significa? Vena renal, arteria renal y pelvis atrás. Pues esa va a ser la relación más importante posterior de esto, porque el riñón está aquí y su borde interno está acá, y acá está, va para atrás, pero allá atrás. ¿Está bien? Conclusión: segunda porción del duodeno, ¿de dónde a dónde va? De L1 a L4. Luego viene la tercera parte, que es horizontal, ligeramente ascendente, que va de L4 hasta L3, un poquito arribita, apenitas. Y luego sube la otra hasta llegar al borde izquierdo de L2, donde está el ángulo duodeno inguinal de Treitz, donde se inicia la raíz del mesenterio y donde va a llevar a qué vasos en su raíz. Mesentéricos superiores que se proyectan hacia abajo y a la derecha. ¿Está bien? Ok. Primera porción, dos relaciones importantes: la presencia de un color verde en la superficie que indica en un cadáver extravasación de bilis de la vesícula hacia la superficie de esta porción del duodeno primera. ¿Está bien? Relación importante posterior de la primera: el paso del colédoco. Luego el colédoco se mete a la cabeza del páncreas, se une con el Wilson y forma la ampolla hepatopancreática que desemboca en la carúncula duodenal inferior o mayor a 10 centímetros del píloro. ¿Correcto? Es una medida estandarizada. Cuando hacen endoscopía, meten así como esto, un poquito más grueso, sedan un poco a la paciente y la van metiendo por la boca y tienen una distancia de la arcada dentaria hasta que llegan directamente al cardias, y todo eso lo tienen con medidas para decir que estamos en el tren superior del esófago, alto, vemos unas varices esofágicas y cauterizan no sé qué, vemos una úlcera acá, vemos un tumor, o sea, es un diagnóstico, como que yo entre con mi lámpara y pues, oye, hay una cosa que está aquí, una calavera, estamos en Halloween, o sea, prohibido fumar, o sea, todo se va a ver a través de una endoscopía. Correcto. La tercera porción del duodeno, dijimos dos cosas importantes. Zulma, tercera porción del duodeno, ¿cuál sería su relación anterior? Tercera porción. Ese estaría un poquito más en relación a esto, está pasando acá arriba, pero aquí en la parte anterior hay algo importante. La emergencia o la llegada de los vasos mesentéricos en la raíz del mesenterio, eso es lo que vamos a tener, ¿sí? Y en la parte posterior que va a haber Sobek asoma, psoas, vena cava, aorta y psoas mayor. Y en la parte posterior es lo mismo, ¿sí? Claro. Y lo que ven acá adelante es el repliegue de la llegada y de la salida de los vasos mesentéricos. Pasa al anterior. Aquí lo tienen, mira, Zulma. La relación anterior de la tercera porción, aquí está. Y la relación posterior, aquí está. 1, 2, 3 y 4. Sobek a soa. Y vean cómo queda el riñón
con respecto a esta segunda porción. L1 también hasta L4, o sea, hasta acá. Y vean qué borde es el que está relacionado con la parte posterior, el borde interno donde está vena, arteria y pelvis atrás. La relación posterior de la segunda porción es el ilio renal, ¿sí? Y la relación anterior de la segunda porción es el colon transverso. Y la relación anterior de la tercera porción es la raíz del mesenterio, ¿sí? Y los vasos mesentéricos. Y la relación posterior, sobek-asoma. ¿Está bien? Y luego sigue el ángulo duodeno-inguinal, correcto. Y luego ya seguimos aquí afuera con vasos importantes. ¿La que sigue? ¿La que sigue? Ok, llegamos al duodeno, ¿sí? Entonces, en el duodeno, esto que se encuentra en la submucosa, esto se llaman glándulas duodenales de Brunner. Lo voy a decir por allá. Aquí está. Glándulas duodenales de Brunner, ¿correcto? Esas glándulas tienen la particularidad de producir un líquido alcalino que reviste a la mucosa del duodeno y evita que el ácido que traen los alimentos procedentes del estómago puedan provocar lesiones en la mucosa, es decir, que si no tuviéramos a las glándulas de Brunner, estuviéramos llenos de úlceras en el duodeno. Esta es la parte defensiva que tiene el duodeno, glándulas duodenales de Brunner. Producen líquido alcalino que neutraliza la acidez que viene del estómago con los alimentos que están viniendo de estómago a duodeno. Esto es lo que no tiene el esófago, y por eso cuando una persona está muy llena, ¿sí? Y de pronto como que eructa y parte de los alimentos se van hacia el esófago, entonces el paciente puede presentar pirosis o agruras porque el ácido de los alimentos inflama la mucosa del esófago y te da una esofagitis por reflujo. Por encima de la submucosa. ¿Qué cosa? Las glándulas de Brunner. Está en la submucosa. Muy bien, vamos a poner un ejemplo clásico para qué nos sirve la anatomía, para que se den cuenta lo bonito que va a ser cuando estén ustedes en tercer año, porque el que hizo el programa de estudios de la Facultad de Medicina hace muchísimos años, que no sabemos quién fue realmente que lo hizo, ¿sí? Pero el que lo hizo lo pensó de una forma perfecta, porque en primer año puso las materias básicas que son cómo está nuestro cuerpo desde el punto de vista estructural, pero cómo está desde el punto de vista histológico, pero cómo está desde el punto de vista de lo más fino que es la célula, ¿sí? La biología celular, cómo actúa una célula, su aparato digestivo, su aparato de todo, ¿sí? Los lisosomas, su aparato de Golgi, el núcleo, el nucleolo, todas esas cosas están bien estudiadas todas. Pero ¿qué hacen en segundo año normalmente? Estudiamos la fisiología, que es la función de cada estructura que aprendimos en primer año. La bioquímica para saber la biología celular, ciclo de Krebs, el ciclo de las pentosas, vía de Ender-Meyer-Hoff y un montón de porquerías más y todo eso, constante Michaelis, ecuación de Henderson-Hasselbalch y todos esos rollos que van a tener que aprender. Y también van a ver la fisiología de por qué el esófago se mueve, por qué el estómago se contrae, qué es lo que hace que el estómago se contraiga. Y si ustedes no saben la anatomía, entonces van a empezar a recordar anatomía primero para poder entender su fisiología. Cuando están en segundo año hay una materia que se llama propedéutica clínica, que nosotros en la Mayab lo damos en primer año en anatomía clínica propedéutica en primero, ¿sí? O sea, la anatomía te decía, oye, el duodeno tiene esto, y sus enfermedades más comunes son úlcera duodenal, que consiste en esto y esto, la duodenitis, hay unos parásitos que se llaman giardias, que parecen así con sus lentes y sus cositas ventositas, puede haber una giardiasis, actúa de esta manera, y ahora vamos a ver cómo actúa una amiba, ¿sí? Una amiba, ¿de acuerdo? ¿Cómo entrará la amiba a nuestro cuerpo? Por la boca. ¿Está bien? Nariz, la boca. Por la boca va a entrar, ¿está bien? Mentira que si entra con sus pies descalzos, los charcos y está contaminada, nada que ver, es eso, el minto y otro tipo de lesiones, cositas que puedan entrar. La amiba va a entrar por la boca, ¿está bien? ¿Cómo entra por la boca? Pues a través de alimentos contaminados, ¿está bien? ¿Cómo es el
defecación al aire libre y fecalismo. Son conceptos que están visto. ¿Pero qué será eso? ¿Qué se les ocurre? En un pueblo, por lo general, actualmente sí ya hay baño, pero antes no había baño por los recursos económicos. Entonces, en la parte de atrás, las personas iban y se llama defecación al aire libre. ¿Por qué? Porque no hay un baño, no hay una letrina, no hay nada, ¿correcto? ¿Cuál es la evolución normal de las evacuaciones? Que las evacuaciones enseguida las moscas van directamente a la evacuación y luego esas mismas moscas son las que siguen en su hábitat por ahí volando y luego llegan hasta tu mesa y se paran sobre tu pan y se paran sobre la sopita y tú nada más le haces así para que se vayan y regresa otra vez la mosca y se vuelve a parar y te va dejando amibas, bacterias y un montón de cosas, ¿sí? Que para ti realmente esa mosca fue inofensiva y X, ¿sí? Pero ya te dejó tus amibas y ahora viene el paso que lo metemos a la boca y estas amibas, mis respetos para ellas porque ¿quién vio la película de Rambo? Rambo. ¿Tuvieron la oportunidad de ver Rambo? De Sylvester Stallone, ¿sí? Vieron que Rambo nadie lo pudo matar, ¿sí? O sea que habían 50 y desapacharon 50 y habían 100 y a todos. O sea, el Rambo, él por todos lados, nadie le da, se costura el sol, todo. Vamos a ver qué pasa con la amiba. La amiba, escuchen bien qué va a pasar. La amiba entra por la boca, ¿sí? Animales contaminados, granizados que tomamos en la calle, las frutitas que venden allá con el cheque y todo, y hay un montón de amibas. Así van, entran, correcto. Fíjense qué pasa con la amiba. Vienen enquistadas, ¿sí? Pero vamos a ver cómo tuvieron la oportunidad de llegar a estos alimentos antes de que lleguen a nosotros. Bueno, normalmente la amiba tiene una capacidad de supervivencia que cuando está en el medio ambiente y hay mucho sol, lo que va a hacer es enquistarse para soportar los rayos ultravioleta, ¿sí? Cuando esté prácticamente a este nivel, entonces estarán movidos normalmente por el aire y caerán directamente a las zonas de riego o directamente sobre plantas, cilantro, zanahoria, papa, todo lo que está en la tierra. Y entonces nosotros, dígame quién va a encargarse de que una romanita o una lechuga la limpien así bien, o sea, nada que ver. O sea, le nada más el movimiento y se come la lechuga, la romanita, la repona, la que quieran ustedes. Y esas amibas ahora entran en forma enquistada y cuando llegan al tubo digestivo en el estómago, el ácido clorhídrico tiende a destruirlas y su quiste microscópico aguanta al ácido clorhídrico y únicamente se cuartea el quiste sin que se rompa. Pero eso es parte de que la amiba va a tener un proceso de multiplicación. Vamos a ver por qué. Las amibas van pasando del estómago y pasan a nivel de lo que es el píloro hacia el duodeno, ¿de acuerdo? Y siguen su camino y de pronto hagan de cuenta que están en un tobogán de 7 metros que cae rápidamente a la unión iliocecal, ¿está bien? Cuando la amiba llega a ese nivel, si vamos siguiendo como si fuera la biología de la reproducción, de que hay un cigoto, una fecundación, que 2, que 4, que 8, 16 células que están multiplicando en amor, la plastocita, todo ese rollo. Las amibas normalmente se llaman amébulas o trofozoitos, ¿sí? Y en el transcurso de todo ese proceso a todo dar, la amiba se va multiplicando hasta llegar a 8 trofozoitos, 8 amébulas, y cuando llegan a la unión iliocecal, la amiba es algo así como llegar directamente al Moon Palace, ¿sí? Al Grand Moon Palace, a lo mejor de aquí, y llegas, lujo, detalle, y dices, yo aquí me quedo, ¿sí? O sea, todo incluido, o sea, pues postres, bebidas y esto, lo otro. Entonces, ese es su potencial oxidorreductor bajo en oxígeno que le encanta a la amiba, y entonces deciden prácticamente terminar la cortadura y liberar a sus trofozoitos en la luz del ciego y del colon ascendente. ¿Está bien? Pero vamos a analizar la vida de una amiba, ¿sí? Una amiba será perezosa y tonta, que se dejará llevar normalmente, ¿sí? A ver hasta dónde llega, ¿sí? Y no hace absolutamente nada por conocer, o sea, el intestino está con sus movimientos peristálticos y la amiba, colon ascendente, colon transverso, colon descendente, colon sigmoide, recto, volvió otra vez a perder su oportunidad. ¿Por qué? Porque no aprovechó nada dentro del cuerpo de esa persona.
Y sale para volver a hacer lo mismo, volverse a enquistar y esperar una nueva oportunidad para entrar, pero no todas las amigas son iguales. ¿Está bien? Otras de pronto agarran y empiezan normalmente a comerse la mucosa. Y entonces nosotros empezamos a sentir un malestar así, como muy incómodo, ¿sí? Y de pronto, ¿a quién no le ha pasado que estás en un alto y de pronto sientes el espasmo y que te vas a defecar porque así va a ser? Y tú sientes que o sea, ¿cómo le hago? ¿Sí? O llegas normalmente al baño y sientes y eso se llama tenesmo rectal, propio de las amibas, unas ganas de urgencia de defecar y a veces se pasa y se acabó, no te asustes, no pasa nada, ¿sí? O sea, ya, punto. Pero algunas de ellas continuarán su camino y entonces el sujeto empezará a evacuar mucosidad en sus evacuaciones y dirá, doctor, estoy pasando un poquito de mucosidad en eso. Quiere decir que las amibas han penetrado normalmente la mucosa, ¿de acuerdo? Y solamente es mucosidad amarilla la que acompaña las evacuaciones. Pero cuando estas amibas siguen su curso, llegan a la submucosa y empiezan a afectar los vasos, las arterias y las venas. Dice el paciente, bien, pero el doctor, ahora no solamente está así, ahora me duele más y al mismo tiempo estoy pasando sangre, síndrome disenteriforme. ¿Ok? O sea, tiene disentería amibiana, tiene mucosidad de sangre y tiene dolores intensos del abdomen. Si no le haces caso a este y empiezas nada más con tus medicinas tradicionales, tu carlina, pectina, tu trede y cositas de ese tipo, la amiba seguirá su curso, ¿sí? Y cuando entra normalmente a la submucosa, agarra las venitas que son las que van a la porta y se van por la mesentérica superior, ¿está bien? Y esta de la mesentérica se une con la esplénica y ahora se va a la porta. ¿A dónde va? No, obvio que cuando llega al hígado normalmente verán ustedes que la proyección de la porta es oblicua y ascendente hacia la derecha. Cuando llega la cantidad de sangre de las amibas, la mayoría va a estar del lado derecho por la dirección de la porta ascendente, ¿sí? Y de pronto se quedan las amibas en el hígado, ¿sí? Y como la proyección es hacia arriba, debajo del diafragma se ubican y empiezan a comerse al hígado, ¿sí? Y te van a formar un absceso hepático amibiano. Y la paciente va a empezar a tener dolor cuando respira. ¿Qué siente cuando respira? Duele y tiene que cortar la respiración. Ahora tenía un cuadro de diarrea previo y ahora además de eso tiene un dolor acá. La amiba ya llegó al hígado. Le haces un ultrasonido y ves una zona sospechosa de un absceso hepático. Pregunta, ¿por qué será más frecuente del lado derecho que del lado izquierdo? Por la dirección de la porta. ¿Por qué será que de 10 abscesos, 9 o los 10 serán subdiafragmáticos? Por la dirección de la porta, que tiene esa proyección hacia arriba, ¿correcto? Entonces, eso dicen, yo no sé por qué, doctor, pero los últimos 10 abscesos, todos han sido subdiafragmáticos y del lado derecho. Es por la proyección que tiene la porta, nada más, ¿correcto? ¿Qué puede ser la amiba cuando ya hizo un absceso hepático? 1000 cosas. Puede atravesar el diafragma microscópicamente, llegar al pulmón, lesionar el parénquima pulmonar, lesionar los alvéolos, meterse por los alvéolos, ¿sí? Y empezar a salir entonces lo que se llama vómica. ¿Qué será vómica? Vómica es que empieza un acceso de tos y sacas bocanadas de pus. Vómica, ¿de acuerdo? Entonces dice, ese sujeto que está con la tos que lo precede y esos abscesos de pus que tiene, debe tener un absceso hepático con ruptura al pulmón y que está saliendo a través de los bronquios. Imagínense dónde llegó la amiba, ¿sí? Entonces la amiba tiene múltiples lugares para irse. Afortunadamente, cuando el diagnóstico se hace de una forma oportuna, nunca van a llegar hasta eso. Será tan rápido como que tomes un medicamento propio para las amibas, metronidazol o alguna cosa de esas, y quedarás bien. Esto es importante checarlo, se llama fisiopatología de la enfermedad, pero si ustedes no saben cómo está el intestino y que sigue por acá, no van a poder gozar de la lectura como la que acabamos de ver, de que entra normalmente, pasa por la faringe, pasa por el esófago y el estómago, se empieza a cortear, pasa por el duodeno, 7 metros, llega a la unión ileocecal, ahí se quedan, unas perezosas vuelven a salir, otras normalmente invaden, y un porcentaje mínimo sigue su camino mínimo, atraviesa la capa muscular circular interna, la longitudinal externa, la serosa y tiene una peritonitis amibiana.
Pero la mía hay que respetar. ¿A qué siguen? ¿A qué siguen? Aquí tenemos las diferentes capas, en donde vemos acá una capa serosa, donde vemos una capa muscular con dos capas bien definidas. Aquí se ve la circular y acá se ve la longitudinal. Aquí se ve la capa de los vasos y la submucosa, y aquí estamos en la mucosa con sus vellosidades. ¿A qué siguen? La que sigue. Aquí vemos prácticamente la unión iliocecal. Y vemos directamente al apéndice, que tiene un montón de presentaciones. Se habla de un 60-70% de presentaciones colgando libremente en el apéndice, de las más comunes esta. Pero no siempre es así, ¿correcto? El apéndice puede quedar delante del ciego y se llama antesecal. Puede quedar detrás del ciego, que es el de más difícil diagnóstico, se llama retrosecal. Puede quedar delante del ilion y se llama preilial. Puede quedar detrás del ilion y se llama posilial. ¿Está bien? Entonces vamos a tener un montón de variedades del apéndice, que inclusive en la mujer embarazada hay una fisiopatogenia así, en donde hasta los médicos que no son ginecólogos pueden fallar. A ver, ponme el índice visual. Pásame la que sigue. Acá. Aquí, por ejemplo, les están indicando a ustedes cuántas variantes puede tener la localización apendicular. Aquí, libre en la pelvis, ¿correcto? Aquí, cerca de ello, preilial, postilial, antesecal, retrosecal medial, retrosecal lateral, y todas esas porquerías, todo. Y acá puede estar aquí. ¿Y ven dónde está el apéndice? Ahí donde se encuentra la vesícula biliar. Si llega una paciente embarazada, que eso ocurre en los embarazos, ¿correcto? Y vamos a analizar por qué. Cuando el órgano de la mujer, que es el útero, que es así retropélvico, intrapélvico, ¿de acuerdo? Empieza a crecer este útero. ¿Hacia dónde creen que se dirige? ¿A la derecha o a la izquierda? ¿Por qué? ¿Por qué a la derecha? Por la presencia del colon sigmoide. Por la presencia, no puede ocupar el lado izquierdo porque ahí está el sigmoide. Empieza a crecer, entonces hay una dextrorotación uterina. O sea, el útero se va a la derecha, dextro. Cuando se va a la izquierda se llama levo. ¿Sí? Dextrorotación uterina. ¿Qué consecuencias va a tener? Que si este útero que estaba acá empieza a crecer y se va a este lado, nos va a afectar al uréter del lado derecho, que viene hacia la vejiga. ¿Qué va a pasar si aplastamos al uréter del lado derecho? ¿Qué va a pasar? Entonces la orina producida por el riñón no puede bajar con naturalidad hacia la vejiga porque hay un obstáculo que le está impidiendo. ¿Y qué va a pasar con el uréter como consecuencia? No hacia adelante. Uréter, hidronefrosis es riñón. ¿Qué va a pasar con el uréter? ¿Ah? Por eso la orina está viniendo del riñón, pero no puede pasar. Entonces va a empezar a crecer este uréter, se llama megalouréter, como el megalodón, megalouréter. ¿Está bien? ¿Qué va a pasar si el uréter se dilata? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si el uréter, primero dijeron, se va al lado derecho, comprime el uréter? El riñón sigue funcionando normal, produce orina normal, pero no puede pasar la vejiga porque está comprimido. Dijeron, pues empieza a dilatarse el uréter. Ok, megalouréter. ¿De dónde viene el uréter? De la pelvis renal. ¿Cómo se llamará la unión de la pelvis con el uréter? Entonces se llama ureteropiélica. ¿No se escucha más cool? Uteropiélica, ureteropiélica. ¿Está bien? Muy bien, ¿qué va a pasar con la pelvis? Que no puede vertir su contenido de orina porque acá abajo está todo dilatado, no puede pasar. ¿Qué va a pasar con la pelvis? Entonces se va a dilatar y entonces tenemos una pielectasia. Y ahora llegamos a lo que dijo Josué. ¿Sí? Llegamos al riñón.
la orina del riñón ya no puede bajar porque la pelvis está dilatada, porque el uréter está dilatado, porque el riñón sigue produciendo orina y ahora el riñón empieza a crecer por la orina que tiene. ¿Cómo se llama? Hidronefrosis. ¿Está bien? Entonces lo primero que va a ocurrir va a ser un megaluréter, una pielectasia, una hidronefrosis. Luego se va a llenar de bacterias y un montón de cosas más porque es la orina medio de cultivo especial y vamos a tener una pielonefritis. Pregunta, en una mujer embarazada, ¿dónde será más frecuente la pielonefritis? ¿Del lado derecho o del lado izquierdo? Obvio, del lado derecho. ¿Está bien? Entonces, en el lado derecho lo más común. Muy bien. Pues resulta que cuando el útero empieza a venir de este lado, como si fuera un toro que cornea al torero, ¿sí? Se le empieza a llevar, y a los 9 meses probablemente esté aquí, arriba. La paciente de 9 meses viene, doctor, tengo un dolor intenso, esto, lo otro. Lo primero que vas a pensar por lógica es que sea un cuadro de vesícula biliar. No vas a pensar en un apéndice, no es muy común esto. Pero de pronto desde así te das cuenta que la vesícula está hermosa, no tiene ningún problema, no tiene ni una piedra, ni una inflamación, es así, un flemón, un absceso, un apéndice. Entonces tú agarras y pones embarazo de tantas semanas, proceso apendicular, ¿sí? Pones entre paréntesis durante la gestación, como para orientar al médico, ¿sí? Luego el médico recibe la información y te habla. Oiga, doctor, usted no sabe dónde está el apéndice, o sea. ¿Por qué? Porque ¿cuándo ha visto usted un apéndice que esté en el hipocondrio derecho? ¿Qué clase de médico es usted? O sea, ¿quién es ese tipo que me está hablando y me está ofendiendo? Lo que pasa es que usted no tiene conocimientos de lo que es la gestación, durante el embarazo hay una migración apendicular. ¿Lo sabe usted? ¿Qué es eso? No lo sabe. Entonces, como usted no lo sabe, no me estoy ofendiendo. Simple y sencillamente es un proceso apendicular de la gestación. No es común en personas que no estén embarazadas que está ahí arriba, pero en el embarazo puede ocurrir. ¿Entienden? Entonces, hacia la clínica. Y en ocasiones, los órganos están al revés. Se llama situs inversus. ¿Sí? Y aquí puede tener el lado izquierdo y de pronto nos damos cuenta que todos sus órganos están al revés. Que el hígado que estaba acá está aquí. Que el vaso que estaba acá está de este lado. ¿Sí? Tú estás pensando prácticamente si está aquí y un dolor acá, que es un problema de un cólico renal. Y de pronto es una vesícula que tiene piedras y está inflamada. Y haces el diagnóstico, ¿sí? Cuando haces el diagnóstico de situs inversus, le pones colecistitis crónica lipiásica, situs inversus 34 de letra, así subrayada, situs inversus, o sea, porque el médico va a lo que va a operar. ¿Qué vamos a operar? Vesícula. Va a ir automáticamente a hacer un corte aquí no va a encontrar nada, ¿sí? Entonces yo agarro y cuando veo casos especiales sé que va a haber fallos y pregunto, ¿dónde te van a operar? En el Juárez. Necesito que me digas a qué hora te van a operar porque voy a ir a tu cirugía porque si no te van a operar de lado, pues. Tú tienes que decir que tienes todo invertido. Ok. Llegamos normalmente, ¿a qué hora te van a operar? A las 10. Para su mala suerte de ella, ¿correcto? Yo agarro y llego a las 9 de la mañana, tomando en cuenta de que se puede adelantar los horarios, por cualquier cosa que pueda pasar, que no haya ingresado a la paciente del día anterior para que se opere a las 8 de la mañana. Y cuando yo llego, me pregunto, ¿dónde están operando por de tal? Está en la sala 1 de cirugía. Perfecto. Llegas allá, empiezas a ver, ya están operando. Y te llama la atención que el cirujano está operado de rutina, con un corte aquí. Y ahora yo hablo y le digo, ¿no es la paciente fulanita de tal? Sí. ¿Qué estás operando? O algunos van a decir, ¿qué estás operando allá? Una vesícula, maestro. Sí, pero no entiendes lo que dice la hoja, que es un situs inversus, que está del lado izquierdo. La vesícula ya jamás, dice el otro, con razón llevamos hora y media, no encontramos la vesícula, pues nunca la vas a encontrar. ¿Sí? O sea, no es posible errores tan garrafales como ese. Cuando ustedes escuchan, por ejemplo, en grandes quirófanos, que normalmente a uno le quitaban el testículo y a otro le quitaban la amígdala, cosas invertidas,
Al que tenía un seminoma, le dejaron su seminoma, su tumor en el testículo y le quitaron su amígdala. Y al otro que tenía un cuadro de tal, lo operan al revés. Entonces, ¿qué se necesita normalmente para que tú operes bien? Que cuando vas a meter un caso a cirugía, tienes que averiguar cómo te llamas, gente de tal, qué edad tienes, gente de tal, de qué se te va a operar. Perfecto, muy bien. Pasa a la sala 2, el equipo quirúrgico es este. Pero eso es que nada más pase a esta para la vesícula, pasa a este y por alguna equivocación. No, mejor pasa tú aquí, tú pasa acá. Se cometen un mundo de errores quirúrgicos. Muy bien, el índice visual. Nos vamos acá. ¿A qué sigue? El hígado es un órgano importante que tenemos a nivel del abdomen y que se localiza en el hipocondrio derecho, parte del epigastrio y un poquito de lo que es el hipocondrio izquierdo. Aquí podemos ver un medio de fijación que tenemos hacia el diafragma que se llama ligamento coronario, que de la misma forma como está el cuarto ventrículo de forma romboidal, también vamos a encontrar acá una zona romboidal conocida como ligamento coronario, como si fuera un gorro frío de un soldado. ¿Sí? Allá. Es el ligamento falciforme, donde vemos dos hojitas, ¿ya lo vieron? Tiene borde libre, vemos el ligamento redondo, una pequeña escotadura para el ligamento redondo y una a la derecha más grande para la fosita cística. Y esta cara que mira hacia arriba, que mira hacia adelante, que mira a un lado, se llama súpero anterolateral diafragmática y la que está por atrás se llama posterior inferior visceral. Y vemos prácticamente aquí al lóbulo izquierdo, al lóbulo derecho, al ligamento coronario, al ligamento falciforme, al diafragma, escotadura cística, escotadura para el ligamento redondo. ¿La que sigue? En la parte posterior podemos apreciar dos brazos, un brazo aquí y otro brazo aquí. El brazo de acá tiene el ligamento redondo acá abajo y acá arriba el ligamento venoso, y el brazo de acá, que es el derecho, tiene la vesícula biliar abajo y en la vena arriba, ¿correcto? Y las preguntas del examen van a ser: límite derecho del lóbulo caudado. ¿Cuál será? Si empiezan ustedes, ¿cuál es el caudado? ¿El de arriba? ¿El de abajo? No. Sería la vena. El límite derecho del lóbulo caudado. Sería el límite de las venas hepáticas. Límite derecho del lóbulo caudado. ¿Qué es esto? Ah, pues es el de... Sí, porque eso no dije que eran venas hepáticas. No, claro que no son las venas hepáticas, es la vena cava. Las venas suprahepáticas desembocan aquí entre los huecos, pero no tiene nada que ver con el lóbulo caudado. El lóbulo caudado lo que tiene que ver es esta cava que está aquí, esta es su límite derecho. Y aquí tenemos el ligamento venoso, y acá tenemos el ligamento redondo, y acá tenemos la vesícula biliar, y acá arriba tenemos el ilio, y aquí abajo tenemos el ilio. ¿Correcto? Si el primer problema es que no sabemos cuál está arriba y abajo, no vamos a poder saber los límites con seguridad. Quedamos que el caudado, como la cola de la ardilla, es la que está arriba. Caudado, cuadrado, izquierdo y derecho. Límite izquierdo, LI, ligamentos. Redondo y venoso. ¿Sí? Y en el lado derecho, la vesícula biliar y por arribita, la cava que se va directamente al corazón. Las suprahepáticas van a desembocar a la cava, pero no tienen nada que ver con los límites de ese lóbulo. ¿Okay? Quita las etiquetas. ¿Qué sería esto, Ricardo? El lóbulo derecho. Sí, es el lóbulo derecho, pero es la impresión renal. O sea, el riñón está acá. ¿Correcto? Esa es la fosa renal. ¿Ah? Anterior. ¿Está bien? ¿Está bien? Ok. Vamos a ver qué pasa con la vesícula. La vesícula nos dicen que es una estructura de aspecto piriforme.
es decir, en forma de piedra. Y una parte ancha que corresponde al fondo. Hola. ¿Puedo interrumpir? Sí, claro, claro. ¿Puede salir un minuto? Sí. O acá de- ¿Ah? Es un obsequio para usted por el día del niño. Es un detallito de mí para usted. Con su nombre. Gracias, doctor, por a nuestros estudiantes. ¿Se aprende con el doctor, verdad? Sí, Porque sí, obviamente. aquí muchos años. sí, eso espero también. Hay una pluma también adentro. Perfectísimo. No, ahorita la agarro. Muchísimas gracias. Sí, sí.